¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con usted en una mesa de análisis de la sección cartera de El Universal. Y Toño, como todos los martes y ya cerrando este 2022, estamos en otra mesa de análisis más. ¿Qué tal, Ivette, amigos de la sección cartera? Muy buenas tardes. Pues sí, yo creo que de los temas más importantes al cierre del año, como siempre, algo que después de tantas cosas que han pasado en este complicadísimo 2022, pues es algo que estamos esperando con mucha ansia, Ivette. Pero ¿qué te parece si, como siempre, presentamos a nuestros invitados, por favor? Así es, se me activó aquí el celular. Pero bueno, vamos a presentar a nuestros participantes, nuestros expertos. Está con nosotros Guillermo Mendieta, quien es socio fundador de Mendieta y Asociados. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ivette. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También está con nosotros Luis Daniel Fuentes Hernández, quien es integrante de la Comisión Técnica del Colegio de Contadores Públicos de México. Luis Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Ivette, y a la universidad. Gracias. Y también nos acompaña Jaime Bustamante, quien es socio de la práctica laboral del despacho de The Forest Abogados. Muy buenas tardes, Jaime. Ivette, muy buenas tardes. Toño, muy buenas tardes y buenas tardes a mis compañeros de mesa. Me da mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias. Guillermo, empecemos contigo con la pregunta más básica. ¿Cuánto se tiene que pagar de aguinaldo y cuándo se nos tiene que pagar de aguinaldo a los trabajadores del sector formal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ivette. Pues mira, ¿cuándo? La ley Federal del Trabajo en su artículo 87, y si no, mi colega y amigo Jaime Bustamante lo ratificará, el artículo 87 establece que hasta el día 20 de diciembre se podrá estar haciendo el pago del aguinaldo. Ahí, digo, es un comentario que seguramente Jaime nos estará ahondando, se pudiera, o al menos yo he tenido la situación con dos colegas, donde se da una interpretación de que hasta el día 20 o antes del día 20, es decir, podría ser el 19 de diciembre o hasta el día 20. Pero esa es una interpretación que Jaime seguramente nos lo aclarará. Y el monto, lo mínimo, son 15 días de salario, lo mínimo. Eso no quiere decir que de ahí para el real pudiera ser un poco mayor. Eso ya depende de cada patrón. Oye, Guillermo, solo ahí es a las personas que trabajaron un año completo, ¿verdad? No necesariamente, Ivette. A ver, explícanos eso. Podría ser que el trabajador, por esto precisamente y en materia contable, se puede ir provisionando el aguinaldo. Si tú trabajaste de enero a junio, la parte proporcional se le pagaría respecto al trabajador, y no importando si es de recién ingreso o ya tiene 50 años en la empresa, ¿no? O sea, es la parte proporcional durante el ejercicio fiscal o el ejercicio de enero a diciembre, ¿no? Ok, entonces si una persona empezó a trabajar en julio a diciembre, entonces se le saca la parte proporcional. Es correcto. Y supongamos que son de estas personas recién egresadas de la universidad o en algún oficio, y de julio a diciembre se le paga su parte proporcional de aguinaldo. Evidentemente, para el siguiente año, que sería el 2023, si esta persona sigue laborando en esa misma empresa, pues ya sería, y trabaja de enero a diciembre, ya será el periodo completo. Okay. Perfecto. Ok, Jaime, pues tomando la palabra a Guillermo, ¿qué pasa, por ejemplo, si no se le paga al trabajador el aguinaldo el día 20 y que la empresa diga, dame chance, te lo pago en la segunda quincena de diciembre? ¿Se puede llegar a acuerdos entre trabajadores y empresas o ya se está cayendo en alguna irregularidad si no se paga el día 20? Sí, Toño, muchas gracias. Mira, la verdad es que en este sentido la norma es muy concreta en cuanto a la determinación del plazo máximo para el pago de la prestación, que en este caso, bueno, pues es el aguinaldo. A mí me queda claro y en la experiencia que desde el punto de vista de la práctica, vamos a llamarle forense en materia laboral corresponde, es decir, los juicios en la gran mayoría, sino que en todos los casos la interpretación que va a tener la autoridad es que cualquier acuerdo que pueda afectar el derecho consagrado en la disposición, en la norma de manera específica, pues es nulo plenamente, y por lo tanto
estaría sujeto a una condición precisamente de nulidad y de inaplicabilidad. Entonces, no lo considero ni adecuado, ni lo considero tampoco conveniente siquiera el llegar a pensar en este sentido, porque seguramente la sanción va a ser clara. Yo quisiera ahondar un poquito en el tema que bien mencionaba nuestro compañero Guillermo, que efectivamente el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece la obligatoriedad de la prestación para los trabajadores por el pago del aguinaldo, si es proporcional cuando no llegan a cubrir el año completo de las labores correspondientes, y se aplica de alguna manera sobre la regla de los días que de manera efectiva haya laborado durante el periodo del año calendario. Así es como, en términos muy puntuales y particulares, es como se debe de calcular. Por ahí puede haber alguna variante en la interpretación desde el punto de vista fiscal, lo mencionaba muy bien el propio Guillermo, hablaba ahí de algunos elementos de carácter fiscal, pero bajo la perspectiva específicamente de la Ley Federal del Trabajo, es en este sentido que se tiene que aplicar. Ok. Hay personas que trabajan por honorarios con algún patrón y solamente trabajan para una empresa. ¿Qué pasa con ellos, Luis Daniel? Bueno, en este caso, como decía nuestro compañero Guillermo, este aguinaldo, esta prestación, que es parte de una de las obligaciones patronales, está establecida en la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, si esta persona, la que tú mencionas, que trabaja por su cuenta en una parte y otra parte en la empresa, nada más obviamente tiene obligación, no más tendría derecho a percibir un aguinaldo por parte de la empresa, nada más. Por parte de honorarios, como es bien sabido, son servicios independientes, ¿no? Ellos trabajan por su cuenta, no dependen de nadie, siempre están trabajando bajo su real saber y entender de la persona por honorarios, servicios independientes. Entonces, en este sentido, lo único que tiene derecho a percibir es la parte de donde esté trabajando como subordinado. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo pues, es para personas empleadas sujetas a un patrón, ¿no? Entonces, nada más sería con la parte que le corresponde. De lo que comentaban también de los 15 días, y me gustaría hacer también una pequeña, completar un poco la información. Si esta persona, estamos hablando de una persona que acaba de entrar a medio año, primer trimestre, etcétera, pero también la gente que empezó el año, pero si se va voluntariamente a medio año, al momento de su retiro, al momento en que él decide dejar el trabajo, también se le calcula su pago proporcional de acuerdo a lo que haya trabajado en el año. Es inverso, ¿no? Ahora, no es que acabo de entrar, sino que me voy yendo de la empresa, ¿no? En ese momento hay que aplicarle también su aguinaldo. Proporcional, obviamente, como dice, de los 15 días. Perfecto, Memo. Ahora una pregunta recurrente. ¿Por qué graban con tantos impuestos el aguinaldo de repente? Ya ver el recibo y estas cosas se quita un poquito de la emoción después de que nos dan el aguinaldo. Pues creo que ahí no soy yo el experto, no sería yo la persona que te tendría que contestar, ¿no? Bueno, evidentemente el tema del aguinaldo es un ingreso adicional y como tú lo hemos platicado en varias mesas aquí, el tema de los impuestos, nuestra Carta Magna obliga a los contribuyentes, personas físicas o morales, a pagar impuestos sobre los ingresos que se obtengan. Evidentemente es un beneficio adicional, como también las primas vacacionales, como también el tema de la PTU, que una parte en este sentido pues es un extra, ¿no? Y pues hay que pagar impuestos. Y bueno, más bien en este caso el patrón, retenerlo y enterarlo por cuenta y orden del trabajador. Y ojo, esto estamos hablando, ahorita estábamos hablando solamente de impuestos federales. Recordemos que existen impuestos locales como el impuesto sobre nóminas de los ciertos estados, entre ellos la Ciudad de México, Estado de México, en donde también el aguinaldo
juega o es base para el cálculo de dicho impuesto local. Entonces tienes una retención por dos lados, el federal y el estatal. No en todos los estados, en algunos estados sí, por ejemplo en el Estado de México, integra dentro de la base y en el de Ciudad de México no lo integra. Pero al final del camino está dentro de una base para el cálculo y pago de los impuestos por parte del patrón hacia el fisco federal o estatal, según sea el caso. Ok. A ver, y solo para que quede claro, eso solito la empresa te retiene los impuestos y no es que te vayas a quedar con esos 15 días completitos, sino te quitan impuestos y ya te entregan el salario neto. Bueno, sí, neto, por así decirlo, no el bruto, sino el neto, o el libre de polvo y paja, por así decirlo, de forma más clara y precisa. Ok. Jaime Bustamante, ¿qué pasa con aquellas personas o aquellos jefes de familia que se divorciaron, reciben su aguinaldo, le tienen que dar una parte a sus esposas a su exesposa, y a sus hijos? ¿O cómo es esto? ¿Se los dan directamente? ¿Es a través de la empresa? ¿Cómo es este mecanismo? Sí, Ivette, la teoría más clara y bajo condiciones normales, todos los ingresos que tenga un trabajador van a estar sujetos a algún tipo de descuento cuando se determina el pago de algún tipo de pensión alimenticia. Esto lo tiene que determinar un juez de lo civil, quien a su vez hace da la instrucción, gira la instrucción para que en este caso la persona de la cual se depende de manera parcial o total de forma económica para el sustento de la familia, tenga o cumpla con la obligación de esto, pero ni siquiera es potestativo de que quede en manos de esta persona el cumplimiento de la obligación. La orden se gira directamente en estos casos cuando las personas involucradas en el proceso de carácter familiar son empleados o trabajadores, están obligados a que a través de su patrón de manera directa se hagan las retenciones correspondientes de acuerdo al ordenamiento específico del juez de lo familiar, y este empleador, una vez hecho las retenciones correspondientes, deberá de entregarlo directamente a dicho juzgado para que dicho juzgado a su vez lo entregue a el beneficiario o los beneficiarios, que en este caso pues serían los menores, ¿no? Entonces, más o menos esta es la mecánica que lleva el cumplimiento de una obligación de este tipo, pero ni siquiera queda en la potestad para evitar las tentaciones o las condiciones ahí irregulares. La instrucción es directamente para que el empleador haga el descuento, y tiene una responsabilidad además el empleador de cumplir con esta obligación. En caso de no hacerlo, generalmente estos acuerdos tienen un apercibimiento para que el empleador que no cumpla en tiempo y forma con estos descuentos tendrá que hacer frente de manera directa a las obligaciones económicas que haya dejado de cubrir de acuerdo al propio ordenamiento del juzgado familiar. Ok, Jaime, ¿y pasa lo mismo si se trata de una mujer? Si es la mujer quien trabaja. Exactamente igual. En ese sentido, si se acredita ante el juez de lo familiar, se acredita por parte del cónyuge, sea varón o sea también mujer, atendiendo a principios de equidad. Si se acredita que hay una dependencia económica de la otra persona y hay menores a los que hay que darles
la manutención adecuada, entonces aplica indistintamente más allá de su condición de género. Ok. Luis Daniel, y para darnos una idea de cuánto nos va a tocar, dinos, ¿cuál es el porcentaje que le quitan de impuestos a esos 15 días de aguinaldo? Bueno, recordemos que la ley de renta, estamos hablando de impuestos y obviamente están regulados en la ley del impuesto sobre la renta. En la ley del impuesto sobre la renta hay unas partes exentas en lo que es el artículo 93. Estamos hablando de, así como está el texto de la ley ahorita, se encuentra 30 días de salario mínimo, pero sabemos que eso ya no se opera así por salario mínimo. Ahora son las sumas. Una UMA mensual ahorita estamos hablando de más o menos 2,900 pesos, ¿no? Entonces, si a ti te entregan como aguinaldo, vamos a decir 5,000 pesos, la parte exenta que no grava los impuestos, estamos hablando de 2,900. El excedente es sobre lo que sí va a calcularse el impuesto. Esa parte es la que va a gravar. De alguna manera, esta exención no es tan grande como si estuviéramos trabajando con el salario mínimo. Pero bueno, esa es una parte que no grabaría. Eso ya dependiendo, obviamente, el monto que tú recibas como aguinaldo todo el año proporcional, ¿sí? Ahora, esa retención se hace vía nómina. Obviamente, cuando tengas tu recibo, ahí viene el cálculo del impuesto. Muchas veces lo que se hace en las empresas es que el aguinaldo lo calculan junto con la quincena que está por venir, ¿no? Ahí mismo lo ingresan y obviamente a veces eso ocasiona un mayor gravamen. O si no, se van a un periodo especial donde nada más se otorga el puro aguinaldo y ya viene la retención correspondiente. En su caso, si está pues, el aguinaldo por debajo de estos 2,900, pues, bueno, no habría ningún tipo de retención al respecto. A ver, entonces estamos hablando prácticamente de para las personas que ganan salario mínimo, a ellas no les retienen nada, porque son 172, ¿no? Más o menos por 15 días, 2,580. Es íntegro lo que van a recibir por aguinaldo, así es. Ok, y no les quitan nada, pero a las personas que les vayan a dar un aguinaldo mayor a 2,900, a partir de ahí les quitan 28%. No, dependiendo la tabla, porque recordemos... Ay, sí, las tablitas, sí, tienes razón. Es una tabla progresiva. Ahora sí que, dependiendo el monto, esa es la cantidad, ¿no? Va desde un, no sé, 1%, 6%, hasta un 30%. Es progresivo, ¿no? La gente que recibe grandes cantidades de aguinaldo, pues sí, le podría tocar un 25%, sino que es un 30% de retención. Pero vamos, la gran mayoría, muchas veces no se lo retiene por la cantidad que no llegan a los 2,900. Es progresivo. Bueno, pero ya nos diste una idea, ¿no? 2,900 no se les quita nada, más de 2,900, ahí sí. Ahí sí, y lo que comentaba Jaime a la hora de las pensiones, de la pensión alimenticia, si me corrige, ahí el trabajador es el que participa del impuesto retenido. La esposa o la persona que va a recibir, pues recibe íntegro su porcentaje de acuerdo a lo que haya. Ella no va a participar o ellos no van a participar del impuesto porque realmente ellos no tienen la relación laboral con el patrón. Y es una cierta ventajita que tienen por ahí. La reciben íntegra. Qué bueno que participáramos todos, ¿no? Nos puede. Didi Food celebra a los no tan fans que saben cuáles son sus restaurantes favoritos. Perfecto. Memo, ahora una pregunta recurrente es, ¿una empresa puede argumentar un mal año económico para no dar aguinaldo? No, la respuesta es no. Y bueno, yo creo que esa pregunta, al menos en mi expertise, y creo que la ley no lo marca de esa forma. Sin embargo, yo creo que la parte laboral sí sería bueno que ahorita Jaime esa misma pregunta la pudiera, o más bien esa misma respuesta la pudiera ampliar en materia laboral. Pero, o sea, legalmente no hay forma, no es como la PTU, que ahí sí se limita el tema de las utilidades que tuviera la empresa. En el caso del aguinaldo no es una obligación, tan es así que por eso lo que comentó Daniel hace un momento, que tiene razón en el sentido de que una parte exenta y una parte gravada, tiene que ver con el hecho de que tengas o no utilidades, mientras sea tu trabajador, tú le tienes que pagar el mínimo de 15 días. De hecho, hay empresas
que tienen prestaciones sociales y el aguinaldo no es de 15 días, es de un mes de salario, por ejemplo, o más. Obviamente estas personas pues no caen dentro del supuesto de los 2,000 y tantos pesos que serían exentos, porque pues evidentemente rebasan el salario y se les pagaría, y de hecho lo que hacen en nóminas, que desde mi personal punto de vista, y ese es un tema fiscal que más adelante lo comentaremos con los FDIs 4.0, es que cuando juntas la quincena o la segunda quincena o la primera quincena y le sumas el aguinaldo, ahí tienes una diferencia para efectos de seguridad social, porque entonces tendrías salarios mixtos y no va por ahí. Lo ideal es que se timbren las nóminas conforme a la quincena y se timbre una extra para efectos del aguinaldo y que su concepto diga aguinaldo, porque si no también para efectos de seguridad social se pudiera agravar esa parte. Pero regresando a la pregunta, pues desde mi personal punto de vista, más aparte de lo que yo he leído en la ley, es no, el aguinaldo se paga, no va supeditado a las utilidades. Es lo que yo sé. No sé, Jaime, ¿qué opinas? Jaime, por alusiones personales. Sí, correcto. Y con mucho gusto. No, totalmente la razón. A ver, las prestaciones en general, las prestaciones legales establecidas en la ley, tales como vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, son prestaciones que son obligatorias y que no están sujetas ni condicionadas a ningún factor externo o a ningún elemento de cumplimiento o de no cumplimiento de condiciones durante el trabajo. Son simplemente beneficios que en automático se tienen y que incluso, y por eso lo que se mencionaba anteriormente por parte de Daniel, los aguinaldos de alguna manera forman parte del salario del trabajador, pero tiene una condición muy específica y se le da un tratamiento muy específico de acuerdo al artículo 87, pero de hecho este artículo 87 está dentro de las reglas que le dan estructura y le dan una clasificación específica a los salarios de los trabajadores. Entonces, esto nos da esa claridad. El aguinaldo ni las demás prestaciones legales, excepto en el caso de la participación de los trabajadores en utilidades, que tiene una connotación diferente, pero todas las demás prestaciones sí son de carácter obligatorio y se tienen que cumplir sí o sí. Jaime, y una pregunta que se me quedó hace rato. ¿Cuánto se le puede descontar a un hombre o una mujer que trabajan y que tiene que darle una parte a sus hijos o a sus ex? ¿Cuánto se divide entre el número de hijos o entre el número de integrantes de la familia? ¿Cómo se hace esto? Eso puede variar en cada caso, Ivette. El juez de lo familiar hace una evaluación de las circunstancias, partiendo de la reclamación, de la demanda, y haciendo un análisis de las pruebas que puedan aportarse ante el juez civil para determinar cuál va a ser el monto de la pensión aplicable. Hay ocasiones que las pensiones pueden ir al 10, al 15, al 20% del total de los ingresos que se pagan en efectivo o en moneda de curso legal, porque de acuerdo al análisis correspondiente, y si el otro cónyuge o la otra cónyuge también tiene ingresos, generalmente puede haber ahí algún tipo de compensación, pero cuando hay una dependencia al 100%, pues caray, a veces los jueces tienen, lo digo con todo respeto, tienen la mano pesadita y de repente pueden establecer una pensión alimenticia muy alta que puede ir arriba del 40 o hasta a veces del 50% de los ingresos totales del trabajador. Entonces, o sea, y también se les quita ese mismo porcentaje al aguinaldo. Es ingreso, el aguinaldo es ingreso, así es, y para efectos tanto de temas fiscales como en materia laboral, el ingreso pues es percepción finalmente y es parte del análisis que se tiene que hacer para la determinación
de una pensión alimenticia. Claro, la pensión también aplican una serie de reglas específicas para la determinación más allá de lo que es el porcentaje que fije el juez, y se tiene que considerar pues el pago del cumplimiento de obligaciones fiscales. Okay. Correcto. Daniel, me gustaría también que comentaras un poco sobre lo que ponía Memo en la mesa sobre cuando se paga el aguinaldo y aparecen en las nóminas y el descuento puede ser mayor. No sé si ahí es una práctica un poco mañosa por parte de las empresas o ¿en qué debemos estar al pendiente? No, mira, en realidad el hecho de que venga la nómina, lo tienes que timbrar el recibo de aguinaldo sí o sí, ¿no? Definitivamente. Lo que sí me gustaría aclarar es una parte técnica ahí. Cuando nosotros damos de alta a un trabajador como empresarios ante el IMSS, hacemos un salario diario integrado. Que el salario diario integrado ya de por ley tiene el aguinaldo, de lo que estamos hablando, son 15 días mínimo, más la prima vacacional, que ya sabemos que también es obligatoria, independientemente del tiempo que tengan, se les va a calcular. Ahorita que tenemos 6 días de vacaciones todavía, se integra un 25% de esa prima vacacional. ¿A qué voy con todo esto? Al final del día, si yo tengo un salario que ya sé que no es ahorita real, pero 100 pesos, lo voy a integrar con ese factor para integración del salario para IMSS. Ese salario me va a dar para IMSS un salario más arriba de 100 pesos. Por 1.4 al 52 me va a dar 104 para efectos de IMSS, un salario de IMSS. ¿Qué quiere decir esto? Ya el aguinaldo está integrado. Ya no importa si tú lo timbras en una quincena, o como decía Guillermo, lo timbras en la misma quincena, o haces un periodo especial para el aguinaldo, ya está integrado. Y en este caso, muchas veces el instituto, sí, me imagino que en alguna auditoría puede actuar muy alevoso, decir, te voy a volver a integrar el aguinaldo porque está en una parte, pero no, ya está integrado. El Instituto de Mexicano del Seguro Social lo que busca es siempre integrar todas las percepciones recurrentes que tenemos de un trabajador, y si esa integración no se efectúa voluntariamente por el patrón, el instituto te va a corregir y te va a modificar los salarios integrados. Pero de antemano, independientemente de cuándo la hagamos timbrado, ya está integrado ese salario. Ya estamos cotizando para el IMSS con ese salario ya integrado, que incluye el aguinaldo 15 días más un 25% de lo que son la prima vacacional. De ahí lo que la empresa quiera dar al trabajador extra como bonos, premios, la empresa tiene la obligación de hacer esa integración. Entonces, yo comentaba al principio que hay empresas que lo hacen así, o simplemente quieren dividir, vamos a timbrar por separado el aguinaldo. La práctica realmente eso no tiene que ver. La cosa es, lo importante es que sí reciban su aguinaldo dentro de los periodos correspondientes, ¿sí? Y nada que ver con el IMSS, ya está integrado. Ya no tenemos ahí por qué tener algún problema, algún tema pendiente con el IMSS. Que sí tenemos que estar al pendiente de eso, porque con una auditoría si no lo pudieran llegar a querer integrar, ¿no? Pero no, el patrón, ahora otro comentario. En realidad el aguinaldo, pues al final del día va a ser deducible para los gastos. Es un gasto deducible para la empresa. En este caso, ya el costo realmente se lo pasamos al fisco, porque al final del día, ¿sabes qué? Mis ingresos tales del año, menos todos mis gastos, obviamente incluido el aguinaldo, ¿sí? Ya le estamos pasando esa parte de deducibilidad al fisco. Aquí lo que nos afecta realmente es el flujo de efectivo que tenemos en este mes, ¿no? Oye, tengo la obligatoriedad de pagar un aguinaldo que si lo vemos 15 días, pues es una quincena. Es una doble quincena para el patrón. Dice, este mes tengo 3 quincenas, ¿no? Porque tengo que pagar el aguinaldo. Y lo que venga, tal vez gente que tenga vacaciones en este periodo, etcétera, ¿no? Los bonos de... Confío en Persil, porque solo cuando está realmente limpio, la frescura se queda por más tiempo. Persil Acción Profunda. Puntualidad, lo que sea que den en este. Entonces yo no le veo mayor problema en cómo lo timbren, ¿no? Es una práctica que tienen a veces, porque los patrones dicen, es que se vea clarito, precisamente porque luego a veces en alguna demanda, ¿qué es lo que tienes? No me pagó mi aguinaldo, que es lo primero que pelean también, ¿no?
no me pagó eso, no me pagó lo otro. Aquí está mi recibo por separado, con el aguinaldo correspondiente, y ya está firmado y pagado. ¿Sí? Es lo que podríamos decir respecto al timbrado de ese aguinaldo en los recibos electrónicos. Guillermo, Jaime, Daniel, se nos está acabando el tiempo, así es que vámonos a la ronda de conclusiones, pero ahí si pudieran contestar esto. Hay todavía trabajadores que están bajo el régimen de outsourcing, que se supone que son los más especializados. ¿A esos quién les paga el aguinaldo? Y bueno, si aprovechan para darnos sus conclusiones, algún tip para los trabajadores, una sugerencia para las empresas. Guillermo, empezamos contigo. Gracias. Bueno, pues en estricta teoría el tema del outsourcing ya no debería existir porque es una ley que ya se derogó dentro de la misma Ley Federal del Trabajo. Lo que hay es servicios especializados, que es el famoso reciclo, ¿no? Entonces, donde se utiliza el tema del REPSE, disculpen. Entonces, en ese sentido, pues evidentemente el que debería pagar el aguinaldo es siempre el patrón, el que tiene dado de alta a los trabajadores, al que le paga al trabajador su nómina, pues es el que debería o debe, más bien, de pagar el aguinaldo. Respecto a eso, pues el tema del outsourcing ya no tendría que ser, porque era lo que estábamos comentando, o lo que comentó Daniel, lo que comentó Jaime. Ahora, una sugerencia que yo podría hacerle a los trabajadores y a los patrones, pues evidentemente no olvidar las fechas límite para el pago del aguinaldo. Lo que establece la Ley Federal del Trabajo es que hasta el 20 de diciembre es la fecha límite para pagar el aguinaldo. Esto también da una interpretación, y seguramente Jaime, Daniel la ampliarán ahorita en su intervención, es que el trabajador, el patrón podía pagarle al trabajador mes con mes todo su aguinaldo y nada más pagar la parte proporcional el último mes de diciembre. No necesariamente todo lo tiene que pagar en diciembre, pero normalmente o por historia o por antecedentes siempre se paga en diciembre. Entonces, los patrones, por favor, tengan cuidado, no paguen después del día 20, porque entonces sí podrían ser acreedores a una sanción. Y los trabajadores, estar al pendiente de recibir su aguinaldo a más tardar el día 19 o 20 del mes de diciembre, y aquellos trabajadores que trabajaron de enero a junio, en el ejemplo hipotético, o de junio a diciembre, según sea el caso, será su parte proporcional, no importando si son de nuevo o de antiguo ingreso, si me explico. Y por último, pues que pasen unas felices fiestas y que cuídense. Perfecto. Jaime, pues también cerrar tu participación preguntándote también qué pasa, a dónde va el trabajador si no le pagan el aguinaldo. Esperemos que no haya muchos casos de estos este año. Y tus comentarios finales, por favor. Sí, cómo no. Muchas gracias, Toño. La defensa de los derechos de los trabajadores, como todos ustedes saben, es una condición propia y un derecho humano de los trabajadores el que puedan contar con esta situación. Tanto nuestra Constitución, la Ley Federal del Trabajo y diversas disposiciones adicionales establecen mecanismos de protección de estos derechos. Entonces, en la vía totalmente administrativa y conciliatoria, los trabajadores tienen el derecho de solicitar a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que aún tiene las funciones y las atribuciones para poder hacerlo, podría ser uno de los mecanismos directos a través de los cuales se pueda solicitar esto. Esto no implica la existencia de una controversia o un juicio, simplemente la solicitud a la autoridad de una intervención para mediar en la solución de algún tipo de no cumplimiento o el cumplimiento extemporáneo de la obligación del pago de las utilidades. Y bueno, esto también puede desembocar en un momento dado en la posibilidad de que incluso se llegue a algún litigio, que sería ya algo sumamente extremo, pero que sí existe la posibilidad, si es que de manera reiterada se deja
de cumplir por esta obligación y pudiera ser susceptible de ser considerado como una causa de rescisión de la relación de trabajo con responsabilidad para el empleador por el incumplimiento en el pago de la obligación del pago del aguinaldo. Entonces, claro, es el otro extremo dentro de estas posibilidades. Lo habitual es que a veces por dificultades económicas, sobre todo las micro y pequeñas empresas que de repente pueden tener o sufrir con el tema de flujos de dinero, pueden llegar a sufrir un poco, o inclusive por falta de conocimiento exacto de lo que es la ley. Muchas veces la gente en común tiene la idea de que el aguinaldo se puede pagar hasta el último día del mes de diciembre, y no es así. El último día para cumplir con esta obligación, de acuerdo a lo que establece la ley, y lo digo así, es hasta el día 20. Puede ser por un tema de seguridad y evitar algún conflicto de interpretación, como lo señalaba al principio de la conversación Guillermo, que lo mejor adelante es el cumplimiento de la obligación al 19 para no estar en esa zona gris de interpretación. Pero esto sería el tema, y bueno, pues agradecerles a Ivette, a ti, Toño, y a mis compañeros de esta mesa de diálogo la oportunidad de platicar. Es importante que estos temas hoy se platiquen, hoy se escuchen, porque pues son días en los que precisamente el derecho al aguinaldo está ahí sobre la mesa, y todos debemos estar muy bien enterados de lo que nos corresponde a cada quien. Muchas gracias. Sí, Ivette, de lo que comentas, no te escucho. Es que no te escucho. Adelante, Daniel. Sí, creo que Ivette tiene una falla técnica por ahí. Adelante, Daniel, por favor. Sí, lo que comentabas del outsourcing, bueno, sí, como decía Guillermo, ya a estas alturas del partido ya no deberían de existir. De todas maneras, si por ahí hay algunas outsourcing que todavía estén operando, bueno, dependiendo en qué régimen, cómo los tengan esas personas de outsourcing. Yo creo que ahorita sería muy arriesgado, muy aventurado por parte de esas empresas que todavía trabajan bajo ese esquema, ¿sí? El no dar un tipo de aguinaldo, que a lo mejor en sus controles no le llamen aguinaldo por no quererse comprometer con un trabajador. Yo creo que lo entiendo, pero yo creo que al final del día sí reciben algo, ¿no? Y yo pienso que pues, deberían de corregir su situación esa de outsourcing, y sobre todo la gente que las contrata, ¿no? Porque si no hay quien los contrata, pues no habría outsourcing definitivamente. Pero yo creo que al final del día sí van a recibir algo, y creo que esto, aparte del aguinaldo, que desde los 70s para acá es obligatorio, creo que como decimos todos estamos de acuerdo, estamos esperando siempre nuestro aguinaldo, porque sí es como quien dice, una tablita de salud que nos ayuda con ciertos gastos, ¿no? Entonces me parece que es bueno. Al final del día el patrón lo deduce, al final del día sí es un impacto al flujo del dinero, pero yo creo que esta parte del aguinaldo para estas fechas reactiva mucho la economía también. Que como lleguemos a enero, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero en realidad sí reactiva mucho la economía en este mes de diciembre, ¿no? Para cumplir con los regalitos, con cosas así, o para hacerse un gusto, para cubrir deudas, definitivamente, ¿no? Entonces creo que es bueno, y les agradezco mucho la invitación al Universal y a mis compañeros que estuvieron participando. Felices fiestas. Pues muchísimas gracias, Jaime, Luis Daniel, Guillermo, y a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión. Pues yo creo, Toño, que lo único que podemos recomendar es cuidar el aguinaldo. Y como decía Daniel, si podemos pagar las deudas, pues es un buen destino para estos pesos extras que se nos dan en diciembre, Toño. Así es, y recordar que la cuesta de enero pinta un poquito complicada, así que también ahorrarlo y estirarlo, porque quién sabe cómo nos vaya el arranque de 2023, y así que reiterar el agradecimiento a nuestros invitados y a nuestros amigos de la sección cartera del Universal.
Bueno, pues solo nos queda invitarlos para la próxima mesa de análisis el martes de la siguiente semana, que ya estaremos con nuestra cuenta regresiva de las últimas mesas de análisis de la sección cartera de El Universal, y lo invitamos a que permanezca en las diversas plataformas de este periódico. Muy buenas tardes, hasta luego. Gracias a los tres.